en el tejido tumoral nos da información activa de pronóstico. Y cuando hablamos acerca de actividad genética, no estamos hablando acerca de la manera en que estamos hablando de los genes heredados, donde estamos buscando fallas en el gen. Y estas pruebas, más bien, lo que estamos buscando es un equilibrio de actividad genética entre diferentes genes normales. Entonces, aquí no estamos buscando fallas, estamos buscando más bien actividad. En el Reino Unido hay un cuerpo muy respetado de profesionales que se llama NICE. Bueno, NICE lo que hace es examinar evidencia y costo-efectividad y produce un reporte esencialmente en el que aconseja al Servicio Nacional de Salud, es decir, al sector público, y lo que hace NICE es ver toda la evidencia disponible para evaluar la efectividad clínica, pero también toda la evidencia disponible para buscar la costo-efectividad. Entonces, NICE hace una evaluación combinada de tanto costo-efectividad y efectividad clínica. Por el momento, NICE ha estado estudiando 5 pruebas de pronóstico diferentes en el área que ya les mencioné. Y yo utilizaré la base de las guías de NICE, que es el Instituto Nacional para Excelencia Clínica del Reino Unido. Y yo no sé en realidad ahorita cómo vaya a ser la guía definitiva de NICE, pero lo que sí yo les voy a dar es la información acerca de el proyecto que llevan ahora preparado para su impresión. Bien, entonces vamos a ver inicialmente a la población de pacientes elegibles y lo que nos dan las pruebas. Vamos a estar repasando cuáles son las pruebas disponibles y voy a estar hablando acerca de un artículo publicado en ASCO y luego voy a estarles hablando acerca del trabajo que hemos hecho en el Reino Unido para ver una de las pruebas que se llama EndoPredict. Bien, entonces, si un paciente tiene un cáncer de mama ER negativo, se le va a ofrecer quimioterapia. Si una paciente tiene un cáncer de mama HER2 positivo, se le va a ofrecer Perceptina y quimioterapia. Entonces, en la cohorte de pacientes de las que estaremos hablando, son pacientes ER positivas, HER2 negativas, en donde la opción clínica es a estas pacientes les damos hormonoterapia o bien le damos terapia hormonal o quimio más terapia hormonal. Entonces, el objetivo de todas estas pruebas es identificar a un grupo de pacientes que sean ER positivo, HER2 negativas, que puedan beneficiarse con la terapia. Ahora, debido a que el concepto es que si una mujer tiene un bajo riesgo absoluto de desarrollar enfermedad metastásica, no se va a beneficiar de la quimioterapia. Entonces, este viene siendo un punto de corte en el que las ventajas o desventajas de la quimioterapia están compensadas por el hecho de que es una paciente de bajo riesgo. Y eso es lo que nos muestra la diapositiva de aquí, donde la línea roja indica la terapia endocrina y la roja viene representando la quimioterapia. Entonces tenemos que tener un nivel de corte en el que ya no hay un beneficio adicional a la quimioterapia para esa paciente. Ahora, tradicionalmente el nivel de corte nos ha llevado a un 10% de riesgo total para el desarrollo de una enfermedad metastásica a los 10 años, donde el beneficio de la quimioterapia es de alrededor 3%. Entonces, todas las pruebas lo que van a hacer es ver el beneficio de la quimioterapia de menos de 3% en términos absolutos a 10 años. Y las otras pruebas de las que estaremos hablando con base a la evidencia
Pues estos nos han producido en reportes iniciales pues un documento de 560 páginas donde ve todas las pruebas. Se han estado, la gente se ve la tecnología de MammaPrint, de Prosigna, la tecnología de IHC4, IHC4 plus C y EndoPredict. Bien, entonces vamos a ver las diferentes pruebas con información muy sencilla sobre ellas. MammaPrint de Agendia. Sabemos que se evalúan 70 genes marcados para CE. Se busca más de hasta 3 nodos. Y cuando yo digo nodos positivos, estamos hablando de hasta 3 nodos. R negativo, HER positivo, FFP y un puntaje de 0 a 1 indica bajo riesgo y las pruebas se hacen en un laboratorio central. Oncotype DX no está marcado CE, se estudia 21 genes, busca nodos positivos, FFPE, y si tenemos el producto 18, si es de 18 es bajo riesgo, si el puntaje es 18 a 30 es riesgo intermedio y un puntaje superior a 30 es de alto riesgo, y esta prueba se hace en un laboratorio central. La prueba Prosigna, que es la tercera prueba, considera hasta 50 genes para pacientes postmenopáusicas con un puntaje de 0 a 100. Si el nodo linfático es negativo o del ganglio linfático es negativo, vemos de 0 a 40, bajo 41 a 60, el riesgo intermedio de 61 a 100 es alto. Entonces nosotros vemos que nos da una evaluación de 41 a 100, donde ve el LN positivo. Esto es algo que se hace también en el marco clínico. Bien, entonces IHC4 más C, estamos hablando de una prueba que combina los resultados de 4 pruebas de inmunohistoquímica, y la más C integra características clínicas para mujeres postmenopáusicas. Un 10% es bajo es también de 11 a 19 es intermedio y 20 es elevado. Ahora, esto se puede hacer de manera local, y más adelante hablaré acerca de la estandarización. 2 de los marcadores no se hacen como pruebas de rutina. En la mayoría de las pruebas, nosotros sabemos que 2 de las pruebas nada más se hacen en el Hospital Marsden de Londres. Y la última prueba que voy a mencionar es EndoPredict. Tiene marca CE, 12 genes, nodos positivos y negativos, EP más estatus de los nodos y tamaño tumoral, que ellos le llaman EP-Clean, y ese es el puntaje que nosotros normalmente utilizamos. Se evalúa en 2 categorías, bajo riesgo y alto riesgo. 3.3 o menos es de bajo riesgo, con un riesgo absoluto de desarrollar metástasis de menos de 10%. A 10 años, y se ofrece beneficio de quimioterapia a 10 años con menos de 3%. Entonces aquí tenemos una definición de bajo riesgo según EndoPredict. Tenemos que más de 3.3 es alto riesgo, y esta prueba se puede hacer localmente. Ahora vamos a volver a NICE y vamos a ver la costo-efectividad, así como la eficacia clínica. Y aquí hablo acerca de guías que todavía están en borrador, por ende los resultados pueden cambiar. Y nosotros sabemos que aquí tenemos una revisión masiva con un ajuste de esta prueba que deba de ser considerada para su uso en el sistema de salud del Reino Unido. Pero únicamente en mujeres nodonegativas con cáncer de mama temprano, que esencialmente fueron juzgadas intermedias con base en el índice de pronóstico o con la prueba Predict, eso no importa tanto, sino que estamos hablando de una paciente intermedia a la que se le puede ofrecer una prueba. Ahora, NICE concluyó que se debe de hacer más investigación, y
y ellos consideran que MammaPrint no es costo efectiva sobre la base de las cifras que ellos recibieron en una revisión confidencial y no probaron IHC4 por problemas que tienen que ver con la estandarización de laboratorios. Esto implicaría un programa masivo de estandarización de pruebas. Entonces aquí vemos que Oncotype, DX y EndoPredict y ProSigna pues implican que tiene que haber una estandarización de tecnologías en los laboratorios. Mire, esto es importante porque nos habla de qué ha sucedido en un periodo de hasta 10 años. Aquí, como ven ustedes en esta diapositiva, aquí estamos viendo las recidivas en pacientes ER negativas. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos diferentes grupos etarios y en pacientes ER negativas, la mayoría de las recidivas se dieron en los primeros 5 años y posteriormente la tasa de recidivas baja. Ahora, con pacientes ER positivos, tenemos una tasa de recidiva que gradualmente se eleva hasta 5 años. Y entonces aquí tenemos que esto nos lleva a exceder la tasa de recidiva en pacientes ER negativos. Entonces tenemos que para una recidiva de hasta 10 años, de 5 a 10 años, es esencial para las pacientes ER positivas. Este es un ensayo donde evalúa EndoPredict. Y ven ustedes que la línea en verde nos muestra bajo riesgo. La sobrevida bajo riesgo de recidiva o sobrevida libre de progresión a 10 años. Y como ven ustedes, aquí tenemos nodo negativo y el riesgo es bajo. Sin embargo, cuando tenemos nodo positivo en el grupo de bajo riesgo, la tasa de recidiva es casi la misma, lo cual nos sugiere, por lo menos con EndoPredict, que en el grupo de bajo riesgo el EndoPredict es tan bueno para anticipar el desenlace para los pacientes que son tanto nodo positivo como nodo negativo. Y esto fue aceptado por NICE. Y el concepto detrás de esto es, como yo ya les había mencionado, es que aquí estamos viendo actividad en este ejemplo de 8 genes diferentes. El que aparece a la izquierda en rosa son genes que no están relacionados con hormonas, mientras que los verdes sí. Entonces vemos que conforme sube la actividad, la tasa de recidiva incrementa. Entonces, particularmente cuando hablamos de más de 5 años. Pero cuando hablamos de los genes relacionados con hormonas, conforme la actividad sube, se reduce el riesgo de recidiva, particularmente entre 5 y 10 años. Entonces se incrementa incrementa el riesgo relacionado hormonal y entonces nosotros sabemos que tiene un efecto protector. Entonces lo que hace la prueba EndoPredict es ver el equilibrio entre la actividad de estos 8 genes diferentes y eso nos da una cifra y nos lleva a las dimensiones tumorales. Si es de 0.3 o menos, entonces consideramos que es de bajo riesgo. Hay un concepto que las pacientes nodo positivas deben de recibir quimioterapia. Y este es un estudio comparativo, es uno de los primeros ensayos comparativos que fue en la corte TransATAC, en las que se tuvo un grupo o 2 brazos de investigación. La caja azul representa nodo negativo y los recuadros en verde representan nodo positivo. El punto de corte es 3.3. Ahora sí, ustedes pueden ver que hay un número bastante considerable de pacientes que son nodo positivos, pero menos de 3.3 de bajo riesgo. Y vemos que hay un buen número de pacientes que son nodo negativos,
que tienen un valor superior a 3.3 y por ende es de alto riesgo. Entonces sabemos nosotros que las etapas nodales no son suficientes para decirnos si las pacientes se van a beneficiar con la quimioterapia. Otro de los beneficios del estudio TransAttack fue hacer un comparativo de EndoPredict, donde aquí estamos viendo volumen y aquí esencialmente nos habla de la significancia prognóstica de cada prueba. Mientras más alto es el puntaje, mejor es la prueba. Y como ven ustedes, en todos los pacientes, EndoPredict nos da buenos resultados. Ahora, con la misma cohorte de paciente tenemos otro estudio con las mismas muestras donde se compara EndoPredict con Prosigna y de nuevo vemos que EndoPredict resulta ser mejor en el valor prognóstico. Pero no hay un estudio con una comparación directa en una cohorte única en relación a MammaPrint. Y esto fue publicado en ASCO recientemente por Ivana Astad. Bien, ahora de manera breve voy a pasar al estudio TAILOR-X, de que seguramente ustedes ya habrán escuchado hablar y que fue presentado recientemente, donde estamos viendo decisiones para terapia adyuvante con base en la puntuación para recidivas. Aquí tenemos el marco del estudio. Yo ya les había dicho que resultados intermedios comercialmente, pues entre ellos está que TAILOR-X cambió los niveles y las pacientes que están entre 11 y 25 ahora son pacientes consideradas intermedias. Entonces, si una paciente tiene un puntaje de 10 o menos, entonces puede tener terapia endocrina nada más. Si tiene un puntaje de 25 o más, se le administra quimioterapia más hormonoterapia. Ahora, si pertenece al grupo grande en medio, que viene siendo en el rango entre 11 y 25, fueron aleatorizadas a hormonoterapia versus quimo. Ahora, aquí tienen ustedes los dos brazos, que por una parte tenemos 3.399 y por el otro lado 3.312. Estamos hablando de un estudio aleatorizado masivo. Aquí tenemos las características de la cohorte de pacientes que, como ven ustedes, estuvieron bastante bien equilibradas. Y es difícil que ustedes puedan leer aquí. No obstante, vemos aquí que hay dos aspectos importantes en esta gráfica. Son dos líneas, pero estas dos líneas están tan cercanas una de la otra que cuesta mucho distinguirla. Una línea es quimioterapia más hormonoterapia y la otra nada más es hormonoterapia. Y ven ustedes las diferencias entre la sobrevida para el libre de enfermedad invasiva y el intervalo de libre de recidivas. Entonces aquí lo que estamos viendo esencialmente es que en este ensayo TAILOR-X no hubo un beneficio con quimioterapia cuando se administró a las pacientes entre 11 y 25. Entonces aquí se hizo una reclasificación del puntaje intermedio. Y la conclusión general de este ensayo clínico es que no hay un beneficio con la quimioterapia en pacientes con un puntaje de 11 a 25. Ahora, de hecho, las cosas son un poco más complejas que esta. En las pacientes de menos de 50 años, sí hubo beneficio con quimioterapia. Si tenemos un porcentaje de recidiva entre 16 y 20, hubo 9 eventos menos. En el grupo que recibió quimioterapia, con un puntaje de 20 a 25, hubo 6% menos eventos. Entonces, en ese subgrupo, es decir, para las pacientes de menos de 50 años, la conclusión general del estudio TAILOR-X pues no se mantiene. Entonces podemos decir que sí hay beneficio de quimioterapia para las pacientes de menos de 50 años, por lo menos aquellas que tienen un puntaje entre 21 y 25. Para las que tienen un puntaje entre 0 y 15, el pronóstico era excelente con la terapia endocrina. Entonces aquí vemos dónde están los beneficios de la quimioterapia, que son en el grupo que está entre 16 y 25. Entonces el resumen general nos dice que no hay beneficio de quimioterapia y aquí vemos el puntaje
actual y donde estamos viendo que estamos hablando que las pacientes de menos de 50 años sí pueden beneficiarse con la quimioterapia. Pero ahora vamos a cambiar y vamos a pasar a un par de estudios que se realizaron en el Reino Unido. Y espero que ustedes los encuentren interesantes y después podemos incluso abrir el foro a discusión. Estamos hablando del ensayo EP clínico. Entonces tuvimos 149 pacientes que fueron evaluadas por el mismo oncólogo antes y después de la prueba. Y entonces se hicieron diferentes pruebas psicológicas, etcétera. Ahora, lo que sucedió es que el oncólogo y la paciente decidieron el tratamiento que debían recibir antes de hacer las pruebas, ya sea que sería endocrino o endocrino más hormonal. Bien, entonces aquí ven ustedes que el total de 88 pacientes recibieron tratamiento endocrino y 61 recibieron tratamiento endocrino más quimioterapias. Se hicieron evaluaciones después del tratamiento y 88 de las pacientes que recibieron tratamiento endocrino nada más, 42 terminaron con un puntaje EP alto. Estamos diciendo que la mitad de las pacientes tuvieron un porcentaje alto y 46 dentro del grupo de pacientes que recibieron tratamiento endocrino más quimioterapia, 29 tuvieron un valor de EP clean bajo. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de este estudio Brighton? Bueno, la conclusión es que las pacientes que recibieron tratamiento clínico nada más, 28 fueron reclasificadas y las que nada más recibieron, las que tuvieron un valor bajo no fueron cambiadas de tratamiento. Si tuvieron tratamiento endocrino más quimio, 29 siguieron sin cambio y las que tuvieron EP bajo, 24 pasaron a tratamiento endocrino. Entonces hubo un cambio drástico en las decisiones de tratamiento pre y post resultados de prueba y esta decisión se tomó sobre la base de las pruebas. Ahora, es interesante que no hubo un cambio general entre el uso de la quimioterapia. Entonces, la quimioterapia se dio al mismo porcentaje, 40 versus 41, pero se administró a una población de pacientes significativamente diferentes, donde tenemos que las pacientes en la cohorte tuvieron un cambio en decisión de tratamiento con base en los resultados de la prueba. Y este fue un ensayo multicéntrico, les recuerdo, en el Reino Unido. Ahora, las pruebas, como uno esperaría, nos habla también de pruebas que fueron como el incremento de ansiedad, los niveles de ansiedad que se redujeron en las pacientes que fueron pasadas a un tratamiento menos agresivo, los niveles de ansiedad incrementaron en aquellas que pasaron a un tratamiento más agresivo. Entonces, como un estudio de validación para esto, puesto que a mí me interesaba ver los desenlaces clínicos reales, bueno, nosotros examinamos una cohorte de 1,700 pacientes que habían sido tratadas con terapia hormonal únicamente, de las que tuvimos datos de desenlace preciso a los 10 años. Y utilizamos algo que yo ya les mencioné, el NHS Predict, que es una prueba en línea que utiliza factores tradicionales como tamaño tumoral, todos los diferentes valores que nosotros ya conocemos, y nos da una indicación absoluta de los beneficios de la quimioterapia. Ahora bien, entonces aquí teníamos que si tenemos menos de 3% de beneficio absoluto, esa paciente no debiera recibir quimioterapia. Si es arriba de 5%, sí debiera servir quimioterapia y si no se consideraba intermedia. Entonces aquí con NHS Predict de menos de 3 no recibirían quimioterapia. Y de los 1,700 que fueron tratadas con terapia hormonal, 225 de ellas tuvieron
un puntaje EP-Clean alto, pero en la prueba PREDICT el resultado fue bajo. Entonces la prueba lo que nos dice es que estas damas deben de recibir quimioterapia, mientras que PREDICT nos decía que no deberían recibir quimioterapia. Luego, cuando hablamos de desenlace clínico de estos 225 pacientes discordantes, las pruebas, porque por una parte había una prueba que decía que debían recibir quimioterapia y otra prueba nos decía que no deberían de recibir quimioterapia. Entonces, de estas 225 pacientes cuyas pruebas decían que sí deberían de recibir quimioterapia, a los 10 años, el 14% de ellas había desarrollado enfermedad recidivante porque nada más habían sido tratadas con terapia hormonal. Bueno, entonces si tomamos estos dos estudios de manera conjunta, vemos el ensayo de Brighton y el de NHS, vemos que el uso general de la quimioterapia no cambió, pero que tradicionalmente estamos administrando quimioterapia al grupo equivocado de pacientes. Introducir esta prueba a la práctica clínica, de hecho, nos da una selección de paciente mucho más precisa para que estas pacientes reciban quimioterapia y por ende los desenlaces van a ser mucho más exitosos, pero lo que es más importante es que sin introducir pruebas como estas, terminamos no administrando quimioterapia a una proporción significativa de pacientes a las que sí se les debiera haber ofrecido la quimioterapia. En el ensayo final de validación podemos ver que de hecho 14% de las pacientes desarrollaron enfermedad metastásica y fueron las que no se les ofreció la quimioterapia. Es decir, pacientes que no debieron haber desarrollado enfermedad metastásica si se les hubiera administrado quimioterapia. Entonces, en resumen, damas y caballeras, varias pruebas moleculares están ahora disponibles para guiar la opción de tratamiento adyuvante en pacientes de cáncer de mama ER positivo y HER2-BE negativo. Y vemos que tenemos 3 pruebas para uso en nodo negativos. Ahora, si estas guías ya son finalizadas, nos vamos a encontrar en una posición difícil en el sistema de salud de Estados Unidos para las que son nodo positivas y no se les ofrecen más pruebas. A mí me interesará mucho tener un debate abierto con ustedes, porque yo considero que las pacientes que son nodo positivos son quizás el grupo que pudiera beneficiarse más por la administración de este tipo de pruebas. Entonces, sobre todo porque vemos que en los grandes ensayos no se demuestra un beneficio general para la quimioterapia en los pacientes que son Oncotype DX intermedias. Aquí tenemos una idea de que a las pacientes a las que se le administra quimioterapia a la cohorte correcta, pues salva vidas de hecho. Y yo considero que es importante valorar que todas estas pruebas, y aquí nada más compartí una de ellas, muy pocas de ellas, pero bueno, todas estas pruebas son superiores en cuanto al desenlace a las herramientas tradicionales para la toma de decisiones. Con esto termino agradeciéndoles por su atención.